Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas, que os conectáis cada noche o lo veis después en un vídeo grabado al oficio vespertino que realizamos desde la parroquia de la Ascensión en Sevilla. Os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Un día más, ya llevamos cerca de 70 días seguidos haciendo este oficio por el tema de la pandemia. Cada día hemos tenido la costumbre de aportar los datos que nos dan cada día de cuántas personas van. Personas contagiadas, personas fallecidas, personas recuperadas, pero llevamos varios días que el gobierno no se aclara y unos días dice unas cifras, al día siguiente dice las contrarias, de pronto vuelve a decir otras y bueno, íbamos supuestamente por 28.000 y pico de personas fallecidas, ahora dicen que son 27.000 por las que vamos, pero también tenemos la cifra de fallecidos del inicio de la pandemia que ha crecido un 52% y que ya alcanza los 43.000. Esos son los datos que nos aportan desde lo que es el registro civil. En el registro civil ha crecido un 52% los datos, alcanzando ya los 43.000 personas fallecidas. Así que, hermanos, no podemos dar datos, pero sí podemos dar alguna pista para que esta desescalada que se está haciendo y esta manera en que estamos por diferentes fases, lo cierto y verdad es que ya en Lérida ha habido un rebrote y un cumpleaños, algo más simple que un cumpleaños, se presentan 20 personas y cuando salen del cumpleaños al día siguiente resulta que las 20 están contagiadas de coronavirus. Esto nos hace ver que el virus está aquí todavía, que el virus no se ha marchado y que tenemos que tener mucha precaución. También tenemos noticias de que en Corea del Sur la vuelta al colegio ha disparado los contagios de coronavirus. Es decir, los niños vuelven al colegio y esa vuelta al colegio hace disparar las cifras del coronavirus. Todo se está enfocando para que lleguemos al verano y en el mes de julio, a partir de junio y julio, todo se trate de recuperar una cierta normalidad, porque claro, a no ser que se esté sufriendo en carne propia, no estamos siendo conscientes de la crisis económica que se viene encima y puede ser una cosa recuperable, podemos volver, digamos, a la normalidad. Ahora se ha hablado en la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea, de una serie de dinero destinado para paliar el problema de la crisis. Parece que a España le han asignado 140.000 millones de euros, de los cuales solo va a tener que devolver la mitad, parece ser. Pero todo hay un halo de incertidumbre. Los médicos han dicho hoy que están temiéndose que si hay un rebrote en octubre, lo que ellos están temiendo es que vamos a estar igual de preparados que hemos estado para este brote. Es decir, no vamos a estar preparados en el sentido de que parece que hasta que no lo vemos venir no reaccionamos, ¿no? Y eso ha sido en casi todos los países, no en todos, pero en casi todos los países ha sido de esta manera. El nuestro, la verdad es que por un tiempo ha ostentado el feliz registro de ser el peor país del mundo por habitante. El peor país del mundo por habitante por bastante tiempo ha sido España. Ahora ya hay otros países que la han superado, pero durante bastante tiempo España ha estado ahí. Así que, hermanos, aunque no demos cifras, no pensemos que esto ya todo ha pasado. Y yo sigo diciendo todas las noches que tengamos prudencia, que tengamos cuidado, porque en cualquier momento, en cualquier lugar, el virus puede aparecer otra vez y esa es la realidad en la que estamos viviendo. Hablamos de una nueva normalidad, no la normalidad que vivíamos antes, ahora es una nueva normalidad. Y bueno, y todavía pues seguimos también con nuestros estudios, con nuestras oraciones, pidiendo al Señor que nos ayude en todo. Vamos a poner ahora en las manos del Señor lo que es nuestra reunión del día. Vamos a pedir que el Señor, como cada día pedimos, esté con nosotros, acompañándonos en nuestras casas. Así que nos dirigimos directamente a nuestro Padre bueno y le decimos: Padre, tú que eres tan bueno, tú que eres clemente, que eres misericordioso, lento para la ira. Padre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos en esta noche que
tu presencia pueda ser palpable en nuestros hogares, en nuestras casas, que podamos, Señor, en esta noche sentir que tú estás en medio de nosotros, que podamos, Señor, aprender más de tu palabra. Danos la gracia, Señor, de entender tu palabra y que pueda ser sembrada en nuestros corazones. Que no la veamos como un conocimiento añadido, como un conocimiento más, sino que realmente nos lleve a vivirla, a practicarla y a que nos haga crecer nuestro conocimiento también de una manera espiritual, principalmente de una manera espiritual. Señor, abre por eso nuestros ojos, que podamos ver lo que tú estás viendo. Abre nuestros oídos espirituales, que podamos oír las palabras que tú nos dices. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y comenzamos, hermanos, con nuestro oficio en esta noche. Como cada día decimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente, por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora decimos el número 3 de nuestra liturgia, que dice: ensálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y decimos ahora esta oración todos juntos: Señor Jesucristo, sin cuyo auxilio nada podemos hacer, mora en nosotros y habilítanos con tu gracia, para que, llevando mucho fruto, podamos glorificar al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Y ahora decimos todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos, además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesucristo, que tiene potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador, que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios, y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a leer ahora el Salmo 92, que se ha hecho en muchas versiones como una canción, y dice así el Salmo 92. La verdad es que es un salmo maravilloso. Dice: bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Señor, con tus obras, en las obras de tu mano me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Señor, muy profundos son tus pensamientos.
El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Señor, para siempre eres altísimo. ¿Por qué he aquí tus enemigos, oh Señor? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a compartir ahora el estudio bíblico. Ayer nos quedamos, estamos viendo, hermanos, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Yo estaba compartiendo con unos hermanos en una clase que grabamos para el seminario, y estaba hablando de Primera de Corintios, capítulo 1, hablando de la sabiduría de Dios, hablando de la cruz, y hablando de la actitud de Pablo cuando se presenta a los corintios en Primera de Corintios, capítulo 2. Y él dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y mucho temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Estaba compartiendo con los estudiantes diciendo cuántas veces hemos interpretado este pasaje en el que Pablo dice que él no ha ido con excelencia de palabra o de sabiduría. Excelencia de palabra o de sabiduría. No ha ido con eso. Entonces, claro, hemos dicho, bueno, para predicar no hace falta la excelencia de palabras ni hace falta la sabiduría. Pero se nos olvida que Pablo posiblemente en su ciudad Tarso, donde había una universidad muy, muy importante en su época, que se dice que hasta rivalizaba con Alejandría y con Atenas, en su juventud se habla de que muy probablemente Pablo tuvo que estudiar algo de filosofía. De hecho, él cita a algunos escritores clásicos y a algunos filósofos en su escrito. Pero no nos olvidamos de que Pablo era un rabino y que Pablo evidentemente tenía un grandísimo conocimiento. Por eso dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Eso no quiere decir que es que Pablo no sabía cosa alguna, sino que él se propuso no saber cosa alguna. Es decir, Pablo sabía mucho. Por eso, cerca del 80% del Nuevo Testamento es labor de Pablo. Y ahí están las cartas de Pablo y la profundidad de sus palabras y de todo lo que enseñó. Pero claro, en el siglo XXI podemos decir, bueno, pues para predicar no necesitamos ni excelencia de palabras, ni necesitamos tampoco sabiduría. Pero hay una segunda parte. Pablo les dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pero ahora viene la segunda parte, sino con demostración. Con demostración. ¿Demostración de qué? Demostración del Espíritu con mayúsculas y de poder. Entonces Pablo sabía, y mucho, pero no se propuso presentar o demostrar con palabras lo que iba a predicar, sino que lo hizo con demostración, demostrando el Espíritu y demostrando el poder. Hermanos, estamos hablando del Espíritu Santo. Y Pablo demostró lo que era el Espíritu Santo.
Por eso su predicación, después la gente ponía su fundamento en, como dice él, no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Hermanos, estos estudios que nos sirvan, hermanos y hermanas, que nos sirvan no para saber más, sino para que nos reten, para poner en oración lo que vamos aprendiendo. La manera de aprender, y aprender significa practicar, es traer en oración lo que hay en tu mente a tu corazón y después llevarlo a la práctica. Y ahora vamos a hablar, por ejemplo, del liderazgo en el Antiguo Testamento. Y nos damos cuenta de que las tareas espirituales en el Antiguo Testamento solo se pueden desempeñar cuando han sido capacitados mediante el poder del Espíritu Santo. Y esto el Antiguo Testamento lo testifica de una manera muy amplia, conteniendo una gran variedad de expresiones de la manera en que el Espíritu contactaba con los hombres. Por ejemplo, yo voy a citar algunos y voy a poner algún texto bíblico por si tú en tu casa lo quieres volver a escuchar, por aquello de que puedes parar, escribe y luego sigues. Ahora no puedes porque estamos en directo, pero después cuando lo vuelves a escuchar por segunda vez sí puedes parar y escribir más lento. ¿Qué expresiones se utilizan? La primera, él viene sobre los individuos. Eso lo puedes leer en 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 10, en Isaías 61, versículo 1, cuando precisamente esa palabra la leyó Cristo en la sinagoga de Nazaret, que dice, el Espíritu del Señor vino sobre mí. El Espíritu del Señor vino sobre mí. Él viene sobre los individuos. Él también viene, la expresión es poderosamente sobre los individuos. Eso lo puedes leer en Jueces, capítulo 14, versículo 19. Y, por ejemplo, uno de los que vino de esa manera fue Sansón. Él se viste de las personas. Estamos hablando de una traducción literal, pero puedes mirar en Jueces, capítulo 6, versículo 34, Primera de Crónica, capítulo 12, versículo 18, y también en Segunda de Crónica, 24, versículo 20. En las traducciones no suelen reflejar esto, pero el verbo en hebreo es labás, terminado en H, es diferente del que se usaba normalmente para explicar que el espíritu venía sobre los individuos. Aquí sugiere algo más profundo. Sugiere que él tenía control completo de la persona, como dicho de otra manera, como que el espíritu se posesionaba de la persona. Estamos hablando de otro nivel de profundidad. También él llena a las personas. Lleno de, se utiliza esa expresión, la puedes leer en Éxodo capítulo 31 versículo 3 y en el profeta Miqueas capítulo 3 versículo 8. Él es o será derramado, Isaías 32 versículo 15, Éxodo 39 versículo 29 y Joel capítulo 2 versículo 28 y 29. Y por último, él está en los individuos. Por ejemplo, se habla eso de José. En Génesis 41 versículo 38 se habla también de Josué, no José, Josué, en Números 27, versículo 18. Se habla también de Daniel, en Daniel capítulo 4, versículos 8 y 9. El Espíritu estaba en José, en Josué, en Daniel. Bueno, estas expresiones, la verdad es que se parecen mucho a las que después veremos en el Nuevo Testamento, son muy similares, pero encontramos dos diferencias que tenemos que tener en cuenta entre lo que pasó en el Antiguo Testamento y lo que pasó en el Nuevo. Dos diferencias muy importantes. La primera, en el Antiguo Testamento solamente son unos pocos escogidos los que tuvieron una experiencia con el Espíritu de Dios. Solo unos pocos. No sería hasta después del día de Pentecostés que no llegaría a ser la posesión de todos los creyentes. Recordar que en el aposento alto había 120 personas reunidas, 120, un número que evidentemente tiene su significado, no vamos a entrar ahora en numerología, pero cuando dice que el Espíritu Santo se derramó el día de Pentecostés, dice que se derramó sobre todos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. De hecho, cada vez que, estoy tratando de recordar, cada vez que se derrama el Espíritu Santo y se menciona el hecho, siempre dice todos. Todos los que estaban allí, el Espíritu Santo vino sobre ellos.
En el Antiguo Testamento no. En el Antiguo Testamento vino sobre José, pero había 11 hermanos y vino solamente en uno, en José. Bueno, se nos presenta también un símbolo que es el aceite como símbolo del Espíritu Santo. Por eso los dirigentes que aparecen en el Antiguo Testamento, especialmente los reyes, los sacerdotes, eran ungidos con aceite como señal de que habían sido escogidos por Dios para su tarea y de que Él los equiparía con su espíritu. Tenemos un ejemplo muy claro de esto cuando el profeta Samuel coge la redoma de aceite y se la lleva para ungir al nuevo rey en sustitución de Saúl, y llega a la casa de Isaí, el padre de David, y hasta que, bueno, ya sabemos la historia, no la voy a contar, finalmente Samuel unge a David como el escogido, como el llamado para ser el rey. David es uno de mis personajes preferidos de la Biblia, posiblemente después de Cristo el más preferido, y de ahí que le puse a mi segundo hijo. El nombre de mi segundo hijo no es de un abuelo, de un tío, de un alguien por arriba, es porque era mi personaje más preferido de la Biblia, David. Menudo son los David. Bueno, tenemos también a Moisés y los 70 ancianos. Se nos habla en Números, capítulo 11, versículos 16 y 29. Esta historia es una historia que daría para un buen rato explicando el tema, y es el suegro, no la suegra, aquí no es la suegra, es el suegro Jetro, Yetro en hebreo, el que le aconseja a Moisés, ante el cansancio que tenía de estar haciendo todo el trabajo de dirigente, y eran cientos de miles de personas, ante ese trabajo que estaba haciendo le recomienda que delegue trabajo en otros, para que él atienda solamente lo realmente importante. Esa historia es una historia que los pastores, sálvese quien pueda, deberíamos de leérnosla por lo menos una vez a la semana, toda la semana, para que nos acordemos de delegar responsabilidades en las personas, y que además eso es la voluntad de Dios. O sea, que no es solamente que viene aquí la historia, es que es la voluntad de Dios que deleguemos. Bueno, pues ¿qué hace Moisés? Moisés ya tiene una edad avanzada, ya tiene un cansancio, lleva una carga de trabajo, ¿y qué es lo que hace? Lo que hace es distribuir esa carga de trabajo entre 70 ancianos. Y la idea es hermosa, es una cosa preciosa, porque la idea era que el espíritu que tenía Moisés fuera distribuido entre los 70 hombres por los cuales iba a orar. Y este incidente también nos enseña de una manera incuestionable que la obra de Dios se puede administrar apropiadamente solo mediante la capacitación de su espíritu. Bueno, en este ejemplo del Antiguo Testamento, que también los habrá en el Nuevo, pero en este ejemplo también podemos encontrar otras lecciones. Una de las lecciones que encontramos es la ordenación, el acto de la ordenación. El acto de la ordenación. Es decir, yo no me puedo autoordenar yo mismo. No me puedo autoordenar, no me puedo autonombrar pastor. Yo no puedo decir, yo soy pastor porque digo que yo soy pastor. Eso no es correcto según la Biblia. Todo cargo en la iglesia tiene que ser ordenado. Ya sea la costumbre denominacional, que se le llame pastor, que se le llame presbítero, que se le llame como se le llame. Se le llame como se le llame, tiene que ser ordenado. Así que aquí vemos un ejemplo de ello. Esos 70 personas fueron ordenadas para la labor que iban a hacer, y el Espíritu Santo se derramó sobre ellas. Pero hay otra historia muy curiosa. Había 2 personas fuera del campamento, y cuenta la historia que también el Espíritu se derramó sobre esas personas. Esto nos enseña una lección, y es que el Espíritu del Señor no se le puede limitar a un determinado lugar. Siendo omnipresente, al ser omnipresente, el Espíritu puede moverse al mismo tiempo en diferentes personas, en diferentes lugares. Así que no podemos nadie decir que tenemos la exclusividad del Espíritu Santo. Nadie puede decir, yo soy el escogido, yo soy el que tengo el Espíritu Santo. No, eso es una herejía tremenda, porque el Espíritu Santo se mueve donde Él quiere y como quiere, y elige a quien Él quiere. Y aquí se habían elegido 70 personas, pero curiosamente aparecieron 2 que estaban recibiendo el Espíritu Santo también
fuera del campamento. Podemos ver que otra realidad, otra enseñanza, que cuando el Espíritu de Dios está activo entre su pueblo, siempre habrá críticos que insistan en que la obra de Dios debe ajustarse a sus propias nociones preconcebidas. Esto es una importante reflexión. Todo se había organizado. Moisés ya habían determinado quiénes iban a ser los 70. Todo estaba bien organizado. Oran por esos 70 y 2 personas que estaban fuera del campamento reciben el Espíritu Santo de la misma manera que a esos 70. Y ya vinieron las quejas, ya vinieron quien dijo que eso no podía ser posible. ¿Por qué? Porque se había preconcebido que se tenía que hacer de una determinada manera. Cuando el Espíritu Santo se mueve, es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera. Así que, si te quieres convencer de lo que pasó, léete Números capítulo 11, versículos 26 al 29. Repito, Números 11, 26 al 29. Apúntalo y léelo en tu casa tranquilo y vas a ver lo que pasó ahí. Bueno, otra de las cosas súper importantes que podríamos estar horas hablando de esto, tiene que ver con la profecía. En Números capítulo 11, precisamente, el Espíritu viene, esos 2 sobre los que vino, son Eldad y Mera. Y el relato lo que dice es que ellos profetizaron. Al profetizar, se dieron cuenta de que el Espíritu Santo había venido sobre ellos. Quiere decir que profetizar bajo la inspiración del Espíritu Santo era un fenómeno común en el Antiguo Testamento que merece que lo observemos. Esa gente vieron que habían hecho algo a lo que entendieron que era profetizar y que entendieron que para profetizar tenía que venir el Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que el Espíritu Santo vino sobre todos los profetas que se citan en la Biblia. Por eso en nuestro credo decimos que cuando decimos y creemos en el Espíritu Santo, y una de las cosas que decimos del Espíritu Santo es que habló por medio de los profetas. Habló por medio de los profetas. El Espíritu Santo. Para hablar por medio de los profetas, el Espíritu Santo tuvo que venir sobre ellos. Bueno, hablamos un poquito de la profecía. La verdad es que comúnmente cuando hablamos de profecía estamos pensando casi siempre en predicciones, en cosas futuras. Pero realmente eso no es el significado primario o el básico de la palabra. A veces los profetas, es verdad que predijeron ciertos eventos, pero cuando tú estudias los libros proféticos, te vas a dar cuenta que una gran parte de la profecía no se refiere al futuro, sino que se estaba refiriendo con frecuencia a los problemas contemporáneos. Hay una parte de futuro, pero esa no es la más grande es la de los problemas contemporáneos. Ahora, ¿qué es el profeta? Un profeta, por definición, es un portavoz. ¿Eso qué quiere decir? Un portavoz es el que habla por otro. El profeta bíblico es el que anuncia al pueblo el mensaje de Dios. El mensaje no es el profeta. El mensaje es lo que Dios dice. Aunque a veces Dios le hace al profeta que realice una serie de actos proféticos que entonces sí se convierten en el mensaje. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el profeta Ezequiel, que le dice, túmbate de un lado. Y estuvo no sé cuántos días tumbado de un lado. Ahora túmbate del otro. Y estuvo no sé cuántos días tumbado del otro. Eso era un mensaje. O sea, el profeta se convierte en sí mismo en mensaje. Pero normalmente es la palabra que el profeta dice lo que dice de parte de Dios. En algunos profetas esa relación con Dios es tan impresionante que nos recuerda un poquito a lo que dice Pablo aquí, que decíamos al principio. Él hablaba con demostración de espíritu y poder. En una ocasión, Jeremías iba a hablar, iba a decir algo, llevaba algo en sus manos, iba a decir algo, iba a hablar, y la gente corrió detrás de él para impedirle que dijera lo que iba a decir, porque estaban convencidos que en el momento en que Jeremías dijera lo que iba a decir, pasaba. Así que imagínate el poder que tenía el profeta. Ahora, piensa en Pablo, piensa cómo él se movió, piensa cómo actuó, y piensa lo que le dijo a los corintios. Yo me he propuesto no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me lo he propuesto. ¿Por qué se lo propone? Porque él sabe mucho. En el sentido humano y en el sentido espiritual, de los dos lados.
sabía mucho. Dice, pero voy a hacerlo con demostración de espíritu y de poder. Bueno, la verdadera profecía siempre se da bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es decir, no son los pensamientos del profeta dichos cuando al profeta le da la gana. No, eso no es profeta ni eso es profecía. Y este es un tema que se repite en el Antiguo Testamento. Cuando el Espíritu viene sobre las personas, éstas profetizan. Cada vez que el Espíritu Santo viene sobre una persona, lo que esa persona hace es profetizar. Profetizar. Y quiere decir que en el Antiguo Testamento la profecía se convierte en, básicamente, una de las señales de que el Espíritu de Dios había venido sobre un individuo. Ahora, fijaros qué curioso. Cuando el Espíritu Santo se derrama el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, fijaros qué curioso, aparte de que Pedro relaciona lo que estaba pasando con la profecía de Joel, fijaros qué curioso. En el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, los 120, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Hablaban en otras lenguas. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahora empieza a decir de todas las naciones que había. Entonces, bueno, más adelante dice Pedro, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora fijaros lo que dice, dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué estaba pasando en ese momento? El Espíritu Santo se derrama sobre ellos, igual que en el Antiguo Testamento. Lo siguiente que pasaba, que era, según Joel, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y también dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Profecía, visiones y sueños. Cuando está la disputa esta de Miriam, recordáis, con su hermano Moisés, Dios le dice a Miriam, Miriam, yo con los profetas me relaciono en visiones y en sueños. Dice, pero no así con mi siervo Jehová, con mi siervo Moisés, perdón. Con mi siervo Moisés, con él me relaciono cara a cara. Eso que estaba indicando el nivel de profecía y de cercanía que tenía Moisés con Dios. El nivel de profeta que era Moisés, muy superior a los demás profetas. Por eso Moisés dice una profecía, que algún día Dios levantaría a un profeta de en medio de mis hermanos. ¿Qué estaba profetizando Moisés? ¿Quién es ese profeta que levantaría, profeta en singular, de en medio de sus hermanos? Pues no se estaba refiriendo a otro que a el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Moisés profetizó acerca de Jesús. Así que era muy normal en el Antiguo Testamento que cuando venía el Espíritu Santo, desde ahí empezaban a profetizar. El periodo inicial de la profecía es Números capítulo 11. El primer caso de un pronunciamiento profético conectado con el Espíritu Santo. Cuidado. Primer pronunciamiento profético que se relaciona con el Espíritu Santo. Porque claro, alguien estará pensando ya, pero Abraham era profeta. ¿Alguien se acuerda de eso? Abraham era profeta, ¿verdad? Y algún otro antes de Moisés fue profeta. O sea, decía la palabra que Dios decía que tenía que decir. Por ejemplo, podríamos decir que en cierto sentido Noé dio el mensaje que tenía que darle a las personas. Así que en ese sentido era un profeta. Pero estamos hablando de un profeta relacionado con el derramamiento del Espíritu Santo. En Primera de Samuel
se nos describe a un grupo de profetas, a un grupo. Y ese grupo viajaban juntos. Llama la atención que iban haciendo los profetas, alabando, cantando al Señor. Y de pronto Samuel acababa de ungir a Saúl como rey de Israel y le dijo que cuando se encontrara con esos profetas, fijaros qué curioso, le dijo, cuando te encuentres con esos profetas, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y que él también profetizaría. Bueno, eso se cumple, lo puedes leer en 1 Samuel, capítulo 10, del 5 al 10. Y en conexión, este pasaje es muy interesante porque dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre Saúl, empezó a predicar, dice una expresión muy interesante, y fue mudado en otro hombre. O sea, la venida del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento también cambiaba las vidas de las personas. Así que profetizar, hermano, era una señal de que el Espíritu había venido sobre un individuo. Pero bueno, dicho eso, también tenemos que recordar, para que no se nos olvide, otro acontecimiento, porque a veces alguno ha profetizado, alguno ha recibido una visión del Señor, ha tenido un sueño. Vemos aquí a profetas teniendo una relación con Dios y podemos exaltar a las personas. Pero también se recoge la ocasión, y esto es algo misterioso, esto es algo que evidentemente desde un punto de vista natural nos cuesta mucho trabajo entenderlo, o aceptarlo más bien. Y es que en una ocasión el Señor tuvo que llegar, para hablarle a una persona, tuvo que llegar a hacer el milagro de que un asno hablara. Todos recordáis al profeta Balaam, montado en su asno, y le tuvo que hablar el asno para que se diera cuenta de lo que estaba viendo el asno, que el profeta no estaba viendo. Eso se recoge, esta historia, para que la leas en Números capítulo 22, del 28 al 30. Otros profetas notables de este periodo primero fueron Samuel, Elías, ya lo hemos mencionado a Samuel, Elías, Eliseo, cada uno de los cuales desempeñó un papel vital en la historia del pueblo judío. Después tenemos lo que se llaman los profetas posteriores. ¿Cuáles son los profetas posteriores? Los profetas posteriores son los que surgen a partir del siglo VIII a.C. y es un inicio de un periodo durante el cual Dios habló a su pueblo fundamentalmente a través del profeta. Cuando Dios quería decir algo, lo decía a través del profeta. La diferencia es que estos mensajes que Dios dio en aquella ocasión fueron puestos por escrito, en algunos casos mandados por el mismo Dios, pon por escrito, escribe, y se escribió la profecía que es la que nos ha llegado a nosotros hasta el día de hoy. Esos profetas los hemos dividido en nuestra Biblia en lo que se llaman los profetas mayores y los profetas menores. No tiene otra historia, que son mayores porque tienen más capítulos y son menores porque tienen menos capítulos. No hay otra historia. De hecho, nos daremos cuenta de que en determinados periodos varios de esos profetas vivían en el mismo periodo. Se les llama por eso profetas literarios o profetas escritores. Los libros contenidos entre Isaías y Malaquías, estamos hablando de Isaías, el primer profeta mayor, Malaquías, el último menor, registran todas las profecías de esos profetas. Algunas de ellas estaban dirigidas contra los pecados de Israel o de las naciones vecinas también, siempre con advertencia de que por culpa de ese pecado vendrían ruinas inminentes. Por ejemplo, Isaías, una de las profecías era que Israel sería invadida por otro pueblo y serían llevados al exilio. No le hicieron caso, finalmente sucedió lo que tenía que suceder. En el caso de Jeremías exactamente igual, hasta el grado de que el mismo Jeremías en los últimos años de su vida vivió exiliado del pueblo de Israel. Algunas tocaban los males sociales de su día, otras también realizaron asombrosas predicciones, sobre todo en relación con el Mesías. Llama la atención, o de la era mesiánica final, de los últimos días. Llama la atención, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, que tú vas a encontrar muchas profecías del Antiguo Testamento, de esos profetas, en el cumplimiento de la vida de Jesús. Entonces muchas veces se dice, pues Jesús hizo esto según la Escritura. ¿Qué Escritura?
Pues tú puedes ver seguramente en tu Biblia, pondrá el versículo o los versículos donde se refleja en la profecía. Con lo cual, hay profecías que tienen hasta 700 años de antigüedad, imagínate. Se dijeron 700 años antes de que pasaran. Y bueno, tú ves que la vida de Jesús es un reflejo de lo que se iba diciendo acerca del Mesías. Bueno, Ezequiel es un ejemplo muy destacado de un profeta cuya vida y mensaje fueron dominados por el Espíritu de Dios. De hecho, él siempre, en todo lo que está pasando, él dice, el Espíritu algo. Entonces dice, el Espíritu entró en él. Nos dice en Ezequiel capítulo 2, versículo 2 y capítulo 3, versículo 24. El Espíritu lo puso de pie, porque cuando se presentó la visión cayó como muerto. Y entonces el Espíritu lo levantó y lo puso de pie. El Espíritu cayó sobre él. El Espíritu lo levantó. El Espíritu le llevó. Ezequiel podríamos decir que era, le llevó de una manera, vamos a decir, natural, pero también le llevó de una manera, no sabemos si física o espiritualmente, lo llevó, dice que al templo, estamos hablando del templo de Jerusalén, él estaba en Babilonia, y lo llevó al templo, dice en Ezequiel capítulo 11, versículo 1, y en el 43, versículo 5, lo llevó a Jerusalén, capítulo 8, versículo 3, lo llevó a un determinado lugar de Babilonia, en el capítulo 11, versículo 24, y lo llevó también a un valle, en el capítulo 37, versículo 1, perdón, al valle famoso de los huesos secos. El Espíritu lo llevaba y le daba esas visiones. ¿Fueron cosas que él vio realmente físicamente o fueron visiones que Dios le dio? Lo cierto es que él lo cuenta como que el Espíritu lo llevó. A lo largo de todo el libro, Ezequiel dice, el Señor me dirigió la palabra. Ezequiel capítulo 7, versículo 1, que equivaldría a decir que el Espíritu vino sobre él, le habló personalmente y le dio un mensaje para el pueblo de Dios. Así que el Señor se comunica con su pueblo mediante el Espíritu Santo y también por él se transmite su palabra. Otras manifestaciones que vemos, además de la profecía, por decir las más importantes, otras manifestaciones de lo que pasa cuando viene el Espíritu Santo sobre las personas es que se le otorga un poder espiritual. En Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Da sabiduría, entendimiento y buen juicio, que fue lo que le pasó a Daniel. En capítulo 4, del 8 al 9, versículo 18, capítulo 5, versículo 14, y también en Miqueas, capítulo 3, versículo 8. El Espíritu Santo, cuando viene, también da capacidad para enseñar. Eso lo encontramos en Éxodo 35, versículo 31, y luego los versículos 34 al 35. Y también da la capacidad para interpretar un mensaje divino en otro idioma. Eso fue lo que hizo Daniel en el capítulo 5, versículo 12 de su mismo libro. Así que, bueno, a esta lista, evidentemente, podríamos añadirle muchas más cosas, pero tenemos que ir rápido. También encontramos la doble promesa del Espíritu. Es decir, se nos cuenta, tanto en el profeta Ezequiel como en el profeta Joel, se nos habla de un cambio radical que tendrá lugar bajo el nuevo pacto, un cambio radical en las personas. Por eso se habla de un nuevo corazón, un nuevo espíritu en minúscula, un nuevo espíritu en mayúscula. Una doble promesa. Luego entramos cuando Malaquías escribe la última frase de su profecía, sucede un fenómeno. Y el fenómeno es, básicamente, que hay un tiempo de unos 400 años desde que sucede eso hasta que aparece Juan el Bautista. A ese periodo se le ha llamado el periodo intertestamentario, es decir, el periodo que cubre entre un testamento y el otro. En el judaísmo se nos habla, y de eso quiero hablar también, con esto vamos a terminar la parte del Antiguo Testamento. En el judaísmo se habla del concepto que tenían en esos 400 años sobre el Espíritu Santo. El tiempo que pasó entre Malaquías y el Evangelio de Mateo. Los escritos religiosos de ese periodo no son parte de las Sagradas Escrituras. Es decir,
Son enseñanzas que no podemos considerar divinamente inspiradas y autoritativas, con autoridad. Pero nos pueden ayudar a hacer algo así como una especie de puente, como un puente entre los dos testamentos, dándonos algún trasfondo para lo que luego sería la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo. Bueno, en el judaísmo básico, porque vamos a hablar de varios aspectos. En el judaísmo básico, las fuentes literarias principales son los libros no canónicos, es decir, los libros apócrifos del judaísmo. Hay libros apócrifos del cristianismo, pero también los hay apócrifos del judaísmo. Recordar que algunos de esos libros apócrifos se llaman en la Biblia católica deuterocanónicos. Por ejemplo, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico. Está el Eclesiastés, ese es uno, ese es canónico, y está el eclesiástico, que es deuterocanónico, o sea, esa palabra significa después de los canónicos. Bueno, y también unos libros que se llaman pseudoepigráficos, es decir, que tienen el nombre de un personaje, pero en realidad no pudo escribirlo ese personaje. Se pone ese nombre como para darle autoridad al libro. Por ejemplo, un libro muy curioso es el libro de Enoc, que es mencionado por Judas. Por cierto, el libro de Enoc es mencionado por Judas. Quiere decir que Judas conocía el libro de Enoc. Bueno, y están también los escritos mismos de los propios rabinos. A partir de ahí, yo voy a presentaros un resumen de las ideas principales que había en cuanto al Espíritu Santo en base a los escritos que acabo de mencionar. Primero, en los libros no canónicos, el término Espíritu Santo ocasionalmente es un título para el Ruaj. Ruaj, recordad que era viento, espíritu, así como término común en la literatura rabínica. Todos los escritos del Antiguo Testamento son inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu es sobre todo el espíritu de profecía. Esto lo dicen en esos libros, en esos 400 años. Esos están diciendo, todos los escritos del Antiguo Testamento han sido inspirados por el Espíritu Santo, por eso son canónicos. Y el Espíritu es sobre todo, fijaros qué curioso, y el Espíritu es sobre todo, el Espíritu Santo es sobre todo el espíritu de la profecía. Esto lo dicen los rabinos y lo dicen los libros apócrifos y los pseudoepigráficos. No hay más revelación inspirada comparable a la del Antiguo Testamento, porque la revelación profética cesó con el cierre del canon de los últimos profetas, que fueron Ageo, Zacarías y Malaquías, como acabo de mencionar. Tercero, estamos hablando que todavía no está el Nuevo Testamento. Son 400 años intermedios, todavía no ha llegado el Nuevo Testamento, ¿vale? Ellos no están hablando pensando en el Nuevo Testamento porque no existe todavía. Tercero, el Espíritu Santo es dado a los que viven en obediencia a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el hombre devoto cuando peca, el Espíritu sale de él. Todas las grandes figuras del periodo del Antiguo Testamento fueron inspiradas por el Espíritu Santo y no solo los profetas. Todas las grandes figuras, fijaros lo que dice el judaísmo, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. En la era venidera, el Mesías, ahora se está refiriendo al Mesías que vino luego con Jesús, que ellos no lo reconocieron y están esperando todavía el Mesías que vendrá en la segunda venida, que Jesús va a venir. En la era venidera el Mesías poseerá el Espíritu y también todos los redimidos de la era mesiánica, el derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Esto traerá como resultado una renovación moral del pueblo de Dios y todo el pueblo de Dios profetizará, basándose en Joel, lo que acabamos de leer antes, Joel capítulo 2, versículos 28 al 29. Se habla del Espíritu en términos personales y separados de Dios. Se le muestra hablando, advirtiendo, llorando, regocijándose, consolando, etc. Bueno, tenemos ahora la comunidad de Qumran, los famosos rollos del Mar Muerto que fueron escritos y fueron preservados por la comunidad de Qumran, que ya se han traducido muchas cosas, se han hecho muchos estudios, aunque queden algunos misterios pendientes y algunas teorías de la conspiración, pero ya hay mucho, la verdad que ya se ha estudiado mucho estas fuentes y se han sacado muchas conclusiones. Bueno, según esta comunidad, el estudio hecho es que aunque el término Espíritu Santo aparece solo 3 veces en el Antiguo Testamento, en los rollos sí aparece con mucha frecuencia. No le consideran una persona, y mucho menos miembro de la deidad. Recordar
que en el judaísmo un solo Dios, único, un solo Dios. Este fue uno de los problemas que tuvieron los cristianos para entender un único Dios, 3 personas. Se le llama espíritu de verdad, de luz y santidad. Se le asocia con los profetas llamados ungidos que dan a conocer los propósitos de Dios. Es la fuente de conocimiento. Capacita a la comunidad para entender los propósitos de Dios revelados por medio de los profetas. Es guía y protector de los miembros fieles de la comunidad, purifica de pecado, queda contaminado cuando el pueblo de Dios peca y mora en la comunidad santa del pueblo de Dios. Bueno, hasta ahí vamos a llegar. Mañana vamos a hablar del Espíritu y el Mesías en el Antiguo Testamento todavía. Va a ser un tema que vamos a tocar muy interesante porque se habla mucho del Mesías y el Espíritu del Mesías, todo relacionado. A menudo al Espíritu Santo también se llama el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor. Espíritu del Señor. En el Nuevo Testamento hay varios títulos que indican que hay una conexión íntima entre Él y el Señor Jesucristo. Por eso se llama también el Espíritu de Jesús. Lo dice Hechos capítulo 16, versículo 7. Se le llama, Pablo le dice, el Espíritu de Cristo. Romanos 8, versículo 9. Y también el Espíritu del Hijo de Dios. En Gálatas capítulo 4, versículo 6. Así que existe una estrecha conexión entre el Espíritu Santo y Jesucristo el Mesías que vamos a examinar mañana, primero en el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, vemos la importancia tan grande que tiene el Espíritu Santo. Mañana vamos a seguir hablando del tema, pero en todo lo que vayamos compartiendo tenemos que pararnos, reflexionar y tenemos que, sobre todo, ver la manera en que convertimos, ver cómo convertimos lo que estamos aprendiendo con ponerlo en la práctica. Ponerlo en la práctica. Y aquí me queda poco tiempo para ir diciendo algunas cosas. Aquí nos encontramos con un planteamiento. Un planteamiento. El planteamiento es... yo voy a dar una pista. Voy a dar una pista. Pablo en la primera epístola de los Corintios dice lo siguiente. Él dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, en base a este versículo nos surge una pregunta, y la pregunta es: estamos hablando de la profecía como la señal de la venida del Espíritu Santo en las personas en el Antiguo Testamento. Todo aquel sobre el que venía el Espíritu Santo profetizaba en la mayoría de las ocasiones. A tal grado que quien profetizaba era porque había venido el Espíritu Santo sobre él. Y cuidadito de profetizar profecías falsas, porque había un antídoto. Si la profecía era falsa y no se cumplía, la respuesta del pueblo era muy bien simple. Al profeta había que apedrearle. Por eso una vez un pastor le dijo a otro pastor: menos mal que estamos en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo, porque si estuviéramos en el Antiguo, ahora mismo cogía yo la piedra y te apedreaba. Porque había dicho una serie de profecías que evidentemente disparatadas y sin cumplimiento. Eso pasa cuando nos metemos en camisa de once varas y decimos cosas que no dice Dios. Pero dicho eso, surge la pregunta: ¿qué es lo perfecto? Cuando venga lo perfecto. Porque cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte, que es lo que estamos viviendo ahora, se acabará. Y tenemos un dilema teológico. Hay quien opina que que lo perfecto significa el canon completo de la Biblia
Antiguo y Nuevo Testamento, y hay otros que dicen que no, que lo perfecto no es eso, porque no tiene sentido que dijera luego en el versículo 12, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. A ti la expresión cara a cara, ¿a qué te recuerda? Porque a mí me recuerda a cuando Moisés le pidió precisamente a Dios que él quería verlo cara a cara. O cuando Dios dijo que con Moisés se revelaba cara a cara, pero no así con los demás profetas. Entonces, ese lo perfecto que tiene que venir es que podamos ver a Dios cara a cara y que podamos ver no en parte, sino de una manera completa. La pregunta que yo os dejo para la reflexión: ¿en esta época vemos en parte o vemos de manera completa? ¿En esta época estamos viendo cara a cara o estamos viendo como por un espejo oscuramente? En este tiempo nos hemos conocido como fuimos conocidos o conocemos en parte. Esa es la tarea que os dejo para que la penséis y la meditéis esta noche, porque dependiendo de la respuesta que deis, vais a pensar en las palabras de Pedro, en Hechos capítulo 2. Ya lo he dicho en otra ocasión, pero no lo voy a decir porque no quiero daros la respuesta, quiero que vosotros lo reflexionéis. Solamente os voy a dejar una pista. La pista es que leáis Hechos capítulo 2, versículo 39, y lo relacionéis con lo que yo acabo de decir, y vosotros sacar vuestras propias conclusiones, qué pensáis, qué opináis, para que sigamos en este derrotero en el que nos hemos metido. Como dicen en Córdoba, te han metido en camisa de 11 varas, lo reconozco. Me han metido en un camino de 11 varas, vale. Pero llegaremos a la meta. Os aseguro que en unos días vamos a llegar a la meta y vamos a ver más cosas. Y recordar, orar la palabra del Señor. Lo que estáis aprendiendo, lo que estamos leyendo, de lo que se haya hablado hoy, algo que a ti te haya llamado la atención, algo que a lo mejor nunca habías escuchado, o a lo mejor lo has escuchado todo y no es nada nuevo. Aún así, dirige tu oración al Señor y dile al Señor: Señor, yo quiero poner en práctica lo que estoy recibiendo. Bueno, a lo mejor una oración bonita podría ser: Señor, que tú derrames el Espíritu Santo sobre mí y que yo pueda profetizar. Eso sí que es meterse en camisa de 11 varas, ¿no? Pues a lo mejor el Señor, en los tiempos que estamos viviendo, donde vemos muy oscuramente la realidad se nos presenta muy oscura en todo sentido, no hay verdad, hay mucho ocultamiento, hay mucha mentira, que el Señor nos pueda mostrar el camino por el cual tenemos que andar. Así que, hermano, pidámosle al Señor: Señor, revélanos tu palabra, no solamente mentalmente, en el corazón, y que yo pueda poner en práctica esto que estoy aprendiendo. Amén. Hasta aquí llegamos hoy y mañana vamos a seguir. Yo estaba viendo qué canción compartir y quiero compartir una canción que ya hemos cantado, pero la quiero volver a cantar, que dice: si tan solo tocar el borde de su manto, que con esa actitud podamos hoy venir delante del Señor, sabiendo que solamente se necesita tocar su manto, oír su voz, acercarnos a Él, y eso traerá la libertad a nuestra vida. Espero que la pueda terminar, porque había observado que estoy tosiendo, porque en Sevilla nos da por poner el aire y nos pasamos con el aire y creo que estoy con la garganta regular. Dice así la canción: si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo
pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería, yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Y si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería, yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús. Nos animamos todos a tocar en el día de hoy el manto del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos con nuestro oficio y decimos ahora, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y decimos todos juntos, Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia
y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas y de todos los hermanos que nos escuchan, que se unen a nosotros. Y Señor, te pedimos que tú bendigas todas estas congregaciones. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos, Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso. Abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos también, hermanos, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanza. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Vamos a terminar con una oración y después una bendición. Padre, en esta noche pedimos que todo lo que estamos aprendiendo a través de tu palabra, tú, Señor, lo puedas sembrar en nuestros corazones. Señor, te pedimos humildemente que tú derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre los que estamos escuchando, sobre los que van a escuchar este vídeo. Yo pido ahora, Señor, que de una manera especial tú derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Señor, estamos aprendiendo el efecto que supone en la vida de las personas cuando el Espíritu Santo viene sobre ellas. Hemos visto, Señor, en el Antiguo Testamento tantas cosas buenas que tú has hecho en las personas por el poder de tu Espíritu Santo. Y yo te pido que todas esas cosas buenas, Señor, sean derramadas sobre nosotros, sobre nuestros hermanos, y que tú puedas transformar nuestras vidas y cambiarlas completamente. Señor, tenemos la fe de que el poder del Espíritu Santo puede hacer eso en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche y que podamos ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Y decimos también, hermanos, que la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén. Quedamos terminados de esta manera y os voy aconsejando que debido a la densidad de lo que estamos compartiendo y queremos hacerlo así porque queremos realmente aprender lo que la palabra de Dios nos enseña con los diferentes temas que estamos tocando, mi recomendación, algunas personas lo están haciendo, y es escuchar 2 veces el estudio, y la primera la puedes escuchar ya con un papel y un lápiz y puedes ir apuntando algunas cosas, pero como sé que no te va a dar tiempo a apuntarlas todas, después en la segunda vez que lo haces, las que te han quedado sin apuntar, pues las apuntas, y ahora coges tu Biblia en la mano y disfrutas de la Biblia como yo disfruto de la Biblia, hermano. Disfruto de la Biblia enormemente, es una maravilla. La palabra de Dios nos alimenta nuestra alma. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Es la semilla que Dios planta en nuestros corazones para transformar nuestras vidas. Así que si me pusiera ahora a hablarte de todo lo que me encanta la palabra de Dios, tendríamos que hacer otro estudio y no lo vamos a hacer. Pero yo te recomiendo tu Biblia en la mano, tu Biblia cerca de ti, y cuando vamos diciendo versículos, tú abres tu Biblia y buscas y lees, porque a mí no me da tiempo a leer en una hora todos los versículos que citamos, pero tú sí los puedes leer en tu casa. Así que te animo, y si entendéis que es una bendición hacerlo esto alguna vez, pues podéis compartirlo también en los comentarios, y así algunas personas a lo mejor se animan a coger la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dijo Pablo que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. La palabra de Dios, la espada del Espíritu. Así que animaros a coger la palabra y a usarla en vuestras vidas. Que el Señor os bendiga, y mañana nos encontramos nuevamente otra vez más. Amén. Bendiciones.